Bueno, bienvenidos a otra sesión más de esta serie de talleres, gracias a Caminos de la Libertad y Fundación Azteca, en conjunto con la Fundación para la Educación Económica. El día de hoy contamos con una excelente conferencista, su nombre es Mirna Ponce, y Mirna estudió economía en el Instituto Politécnico Nacional y también estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México. Se especializa en mercado financiero y análisis de datos. Actualmente se encuentra estudiando diversos programas orientados a ciencias de los datos, estadística, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha colaborado en diversas investigaciones como el índice Doing Business en Norteamérica, desarrollado por la Universidad de Arizona, y el índice de libertad económica también de Norteamérica. En 2018 fue nominada como una de las mejores líderes de la red Estudiantes por la Libertad debido a su trabajo en la promoción de ideas de la libertad en México. Ha dirigido diversos esfuerzos educativos internacionales, entre los que destacan LibertyCon en Latinoamérica en el 2019. Actualmente es investigadora asociada en Caminos de la Libertad, como ya saben, una fundación del Grupo Salinas orientada a promover las ideas de libertad en México. Entonces, bueno, bienvenida Mirna, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Elder, como siempre. Y vamos a empezar. Como bien les dicen, mi nombre es Mirna Ponce. Me presento nuevamente con ustedes. En esta ocasión vengo a presentarles un taller que se llama Emprendimiento en una lección. Este taller en particular, que es una propuesta de la Fundación para la Educación Económica, es un taller que a mí me gusta mucho porque deja claros bastantes temas de economía de una manera muy, muy sencilla. Y ahorita vamos a ir viendo, la idea de este taller consiste en darles a ustedes una lectura, pero por la complejidad que resulta eso en este momento, yo les traje, les hice un pequeño resumen de las lecturas en cada diapositiva, a los que llamé estudios de caso, y vamos a ir viendo cada estudio de caso de manera individual y vamos a ir explicándolos. Entonces vamos a comenzar. La primera lectura justo se llama McDonald's se recupera del huracán con una gran reapertura. Vamos a ir viendo de qué trata. En esta lectura nos cuentan que después de haber sufrido una inundación durante la temporada de huracanes, el McDonald's de la avenida Hazlitt reabre con un diseño nuevo y moderno y muy novedoso, y esto hace que varias personas de la comunidad observen que, a pesar de que el huracán había traído destrucción, también había generado bastantes empleos y había reactivado la economía, y había muchas personas empleándose en pequeñas cosas que tenían que renovar de este McDonald's. Ok, ahora había personas trabajando en la reconstrucción del McDonald's. ¿Ustedes consideran que esta destrucción puede ser beneficiosa? Y quiero que se queden pensando en esta pregunta, en lo que yo les propongo el siguiente ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que para él me inspiré en un cuento que se llama La falacia de la ventana rota. Ustedes imagínense que son hijos de un vidriero. Se han dado cuenta que su papá no tiene trabajo, no ha tenido suficiente trabajo, y esto lo ha puesto un poco triste. Los últimos días no ha tenido absolutamente nada de trabajo, y ustedes, de buena manera, con buenas intenciones, deciden salir de su casa, saliendo de la escuela, se van y agarran unas piedras que se encuentran en el camino y deciden ir y romper los vidrios de la gente de su colonia. Con el paso de los días, las personas afectadas, las personas a las que ustedes fueron y le rompieron los vidrios, como el panadero de la colonia o como la señora que tiene la boutique en su colonia, van a acudir con su papá para reponerlos. Y les digo, ustedes pensaron en esto como una buena intención, beneficiar a su papá con trabajo. Y su papá ha estado ya de un mejor humor porque ya tiene, digamos, ese trabajo por el que se había visto afectado en días anteriores. Eh, lo, lo que quiero que piensen es que a nivel económico ocurrieron cosas de las que no es tan fácil darse cuenta. Y vamos a volver al ejemplo que les estaba contando del McDonald's. Hay algunos
aquí les mencionaba anteriormente que hay algunas cosas de las que no podemos darnos cuenta en cuanto suceden las cosas, porque hay algunos efectos que suceden que no nos estamos dando cuenta. Y estos efectos que suceden están asociados mucho, están asociados mucho a los emprendedores. ¿Por qué? El emprendedor no solo ve las cosas que van a pasar inmediatamente, no solo está pensando en lo inmediato. Por ejemplo, ¿qué es un efecto inmediato? Que en el caso del McDonald's, ya los vecinos vieron que hubo personas que se beneficiaron con ese trabajo que está tomando ahora renovar el McDonald's. Ok, parece que la economía ya está circulando y hay nuevos empleos. Pero el emprendedor suele ver los efectos más allá de los inmediatos, que en este caso serían los efectos de largo plazo. ¿Ok? En este caso, en el caso del McDonald's, hubo riqueza que no se creó por reabrir ese McDonald's. Todo eso que se está invirtiendo en este momento para renovar el McDonald's por las afectaciones que tuvo por las inundaciones durante el huracán, bien pudieron haberse usado para crear un segundo McDonald's o para crear, no sé, una franquicia de helados o una franquicia de lo que sea que tenga McDonald's. Esos efectos de largo plazo son los que no estamos viendo tampoco en el ejemplo que yo les estoy contando de que ustedes tienen un papá vidriero y aquí se los pongo. Efectivamente, las personas afectadas tuvieron que destinar ese dinero que probablemente iban a usar o para algún emprendimiento o para ahorrarlo o para sus simples gastos del diario, han tenido que usarlos para reemplazar esas ventanas. Justo en el ejemplo yo les mencionaba que una de las personas afectadas en este caso de que ustedes fueron y rompieron los vidrios fue el panadero de su localidad, de su colonia, o la señora de la boutique. Ellos probablemente en ese momento habían estado pensando, por ejemplo, el panadero en ese momento, yo quiero comprar unas nuevas máquinas porque el proceso manual me es muy desgastante. Entonces, si compro estas nuevas máquinas, esas máquinas me van a ayudar a que mi negocio siga creciendo. O la señora de la boutique. Para la señora de la boutique pudo haber sido simplemente, esta semana no pudo ir por más productos para su boutique porque tuvo que ir a reemplazar esos vidrios. Y justo se los digo de esta manera, si la destrucción crea riqueza o generara riqueza, vamos todos a destruir nuestras casas y en un año todos, nuestro país sería una potencia mundial, ¿no? Si en caso de que la destrucción llegara a generar riqueza. Eso es todo por la primera lectura que les digo, la resumí, la hice bastante resumida para que quedara un poquito más, para que fuera un poquito más rápido. La segunda lectura nos habla de que algunos exconscursantes de Shark Tank están reclamando crédito. Y antes de pasar a la lectura, quiero que probablemente algunos de ustedes sí han escuchado que es Shark Tank, algunos de ustedes no, porque son muy jóvenes, pero Shark Tank se los dejo de tarea y que si no lo conocen, investiguen en redes sociales, puede ser TikTok o Instagram. Hay algunos shorts que crean distintas personas para que se pueda ver el contenido de este programa. Básicamente, el Shark Tank es un programa donde tú llevas tu emprendimiento y en caso de que tú quieras crecer, por ejemplo, vas y buscas a los sharks, que son los tiburones. Tú vas con un discurso que creas para tratar de vender tu emprendimiento. En ese caso, los tiburones deciden si sí o si no invertir en tu emprendimiento, dependiendo de qué tan bueno sea, de qué tan buena sea la idea o de qué tan bueno seas tú vendiendo esa idea. Ya nada más eso era para darles un poquito de contexto y vamos a pasar al tema de la lectura. Esta lectura nos cuenta que hay algunos ex participantes del programa Shark Tank que se fueron a protestar porque están buscando créditos gubernamentales. Y para darles un poquito más de contexto, estos créditos gubernamentales, pues básicamente son pagados por los impuestos que todos nosotros pagamos. Ellos argumentan que sus ideas
fueron injustamente rechazadas en este programa. Ellos están reclamándole al gobierno que los tiburones carecen de visión y que solo están motivados por la ganancia. Uno de los afectados nos muestra ya en la entrevista que le están haciendo su gran creación. Su gran creación es una alarma que tú insertas en la almohada y que tiene la desventaja de que no la pudo apagar durante 15 minutos. Entonces, básicamente es un producto que carece de sentido, que no sirve, que no es funcional, y él quiere que a través de esos créditos pueda financiar pues este emprendimiento que no funciona. Entonces, la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿ustedes consideran que este invento mal hecho debe ser financiado con dinero que todos pagamos? Y para responder esta pregunta, les traigo aquí también los efectos de corto plazo. Los efectos de corto plazo que les decía que todos en el primer momento vemos y consideramos, ok, estas personas que se hacen de los créditos gubernamentales para financiar sus proyectos o sus emprendimientos, obtienen los créditos, ¿vale? Y pueden ponerlos. Vamos a ver qué sucede en un largo plazo, en estos efectos que les digo que no suelen ser muy visibles, que si piensas tú en algo que quieres hacer, normalmente estos efectos no los piensas. ¿Qué pasa en un largo plazo? Si estos créditos están pagados, estos créditos gubernamentales están siendo financiados por los impuestos que nosotros pagamos, ¿qué creen que pasaría? Y justo se los pongo de esta manera. Probablemente quienes seamos afectados seamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos subirían los impuestos. Porque ahora, además de financiar seguridad o sus escuelas o alumbrado público o el agua, entre muchas otras cosas que son financiadas a través de este dinero que tiene el gobierno, se van a usar para pagar emprendimientos que, como les decía, no tienen nada de sentido. Y la protesta de los emprendedores, justo, eh, hacia los tiburones, es que están motivados por las ganancias. Y efectivamente, pero esto es malo. Quiero que se pongan a pensarlo entre ustedes en este momento. ¿Ustedes creen que estar motivados por las ganancias es malo? Considerando en que ellos van a invertir su propio dinero en, les digo, en este emprendimiento que es una alarma que no funciona, que no sirve básicamente. ¿Ustedes invertirían en algo así? Esa es la pregunta. Y eso sería todo por parte de este, de esta lectura también. Quédense con la cuestión de que si ya los sharks, los tiburones, no quisieron emprender, ¿por qué nos van a transferir esos costos de un mal emprendimiento a nosotros? Que a final de cuentas nosotros no podemos decidir a qué se van nuestros impuestos. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Este ejemplo se llama Van tras las tarifas de Uber. En este caso, vamos a ver que hay un legislador que se llama Rafael Nader. Este legislador está buscando limitar las tarifas elevadas de Uber durante horas donde no hay muchas personas intentando tomar un viaje, y él está argumentando que es injusto para los consumidores. Porque no sé si han visto, pero cuando ustedes quieren tomar un Uber o un Didi o lo que sea que tomen de taxis por aplicación, cuando hay mucha demanda, cuando hay muchas personas intentando tomar un viaje, que por ejemplo son las 6 de la tarde, la mera hora en donde salen la gente de su trabajo, se satura. Y estos precios de las apps de taxis suelen subir. Entonces, el legislador está intentando que se legisle para que haya un precio tope, para que haya un precio máximo y que ninguna aplicación pueda cobrar más que eso en esas horas. Bueno, Uber le respondió a este legislador que pues esta política de precios dinámicos le permite a ellos
priorizar a las personas que están dispuestas a pagar por el viaje. Pero justo Nader, Rafael Nader, el legislador, sostiene que Uber se aprovecha de alguna forma de la falta de transporte público adecuado para subir los precios. Y la pregunta de esta lectura que yo les hago a ustedes es, ¿ustedes creen que es justo que Uber incremente las tarifas cuando hay muchas personas solicitando un viaje? Considerando, por ejemplo, si ustedes han llegado a usar la aplicación de Uber o la aplicación de Didi en la Ciudad de México, sobre todo en los momentos de horas pico, que ya ven que suelen ser los precios muy altos. ¿Creen que es justo? Piénsenlo un momentito y vamos a ver justo como en las lecturas pasadas los efectos que vemos en un corto plazo para esta lectura. Ok, en un corto plazo, ya que el legislador hizo que se aprobara esta ley para establecer el precio máximo, se asegura el precio máximo de las tarifas de Uber y ningún conductor puede cobrar más por un viaje de determinada distancia o en horas pico. Y como les decía, hay que tener bien en cuenta la cuestión de los efectos a largo plazo. Esos efectos que no vemos en un primer momento cuando solemos plantear este tipo de decisiones. Para ello, les voy a contar un poquito más acerca de una ley que afecta a, a estos efectos de largo plazo, que en economía llamamos ley de la oferta y la demanda. Aquí les pongo básicamente qué es cada una de estas variables y la demanda es básicamente las personas que quieren comprar un producto y la oferta es igual, básicamente las personas que pueden vender un producto. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque a través de la interacción de estas dos variables, que una es la oferta y la otra la demanda, se obtienen los precios. Es decir, al existir productos que sean más difíciles de conseguir o que sean más demandados por las personas, que las personas quieran más, su precio va a ser mayor. Y esto funciona también de la otra manera. Entre menos personas quieran un producto o demanden un producto o un bien, o sea, más difícil de conseguir, el precio, o sea, menos difícil de conseguir, perdón, el precio va a tender a disminuir. Y vamos a ver ahora sí por qué les cuento esto. Aquí les pongo la grafiquita, que es una grafiquita ya muy formal en economía, pero es básicamente la forma en la que se establecen los precios. Y les digo, es básicamente el resultado de esta interacción, de que yo, por ejemplo, como compradora, le, le mando ciertas señales a las personas de que, por ejemplo, me compro esta botella, yo quiero esta botella y hay más personas queriendo esta botella, la persona que se dedica a venderlas tendrá que comprar o hacerse de más botellas para eh, cumplir con esta demanda que nosotros le estamos solicitando. Y eso va a afectar directamente a los precios. Y les digo, es básicamente el resultado de la interacción que yo tengo como consumidora y que la persona que me vende el producto tiene conmigo. Vamos a ver. En el ejemplo de Uber, vemos los efectos de largo plazo. ¿Qué pasa en un largo plazo? Se va a reducir la cantidad de conductores de Uber porque ya no van a tener el incentivo de básicamente inscribirse a la aplicación y tomar viajes, porque pues hay muchos conductores que hacen los viajes caros porque justo quieren ganar ese dinero. Entonces, ¿qué va a seguir pasando? ¿Qué se va a seguir desenvolviendo en esos efectos de largo plazo? Al haber un menor número de conductores disponible para la cantidad de personas, para la misma cantidad de personas que estamos solicitando el viaje en ese momento, va a haber un problema al cubrir la demanda. Y esto también se los puedo poner en el ejemplo de la botellita. Es decir, si hay menos botellitas de las que queremos las personas, el, la persona que nos está vendiendo la botellita no va a poder seguir vendiendo botellitas porque pues simplemente no se hizo de más botellas. Lo mismo pasa con la cuestión de los viajes de aplicación. Justo otra cosa que pasaría en un efecto de largo plazo es que se desincentivaría el acceso de este tipo de plataformas al país. Y para esto, yo les quiero contar,
Han escuchado sobre el caso de lo que ha pasado en Cancún con Uber. En Cancún no puede Uber ingresar a recoger a pasajeros al aeropuerto. ¿Por qué? Porque hay un grupo de taxistas, hay una sociedad de taxistas que está haciendo, que está básicamente violentando a los conductores de la aplicación para que no entren y tomen viajes. Y su justificación es justo porque ellos consideran que les están robando clientela. El problema aquí es que las personas están eligiendo Uber sobre los taxis porque les parece algo más seguro o porque les parece algo más cómodo o porque encontraron simplemente una forma más cómoda de viajar y les gusta y ya. ¿Y qué pasa con esta cuestión de desincentivar el acceso de este tipo de plataformas al país? Al final de cuentas, quienes resultamos más afectados somos nosotros como consumidores. Y esto se los pongo de esta manera. Siguen los efectos de largo plazo. Las personas, ustedes, yo, ya no podemos elegir el servicio que nos conviene más. Y por eso les digo, es bien importante pensar, ok, si esto va a pasar inmediatamente, pero en un largo plazo esto también puede pasar. Y esto es algo que les quería compartir de manera personal, porque una de las razones por las que yo uso taxis de aplicación es porque aquí en la ciudad se volvió muy inseguro usar taxis. Entonces yo no suelo pedir taxis más que cuando de repente no me da la aplicación y muy de vez en cuando los uso. Pero la razón real por la que uso estas aplicaciones es porque yo puedo compartirle la ubicación en tiempo real a mi familia, por ejemplo, se la puedo mandar a mi mamá o a mi hermana y ellas van checando mi viaje. Esa es la razón por la que yo uso Uber. Ustedes pueden tener miles de razones por las que usan Uber. Y les digo, a final de cuentas, con todas este tipo de legislaciones como la que propone el legislador Nader, a quien afectan es a nosotros, porque no tenemos tantas formas o tantas cosas que elegir. Es decir, si se llega a ir Uber y Didi de México, que son las dos aplicaciones que yo uso en este momento, tendría que acudir a los taxis o tendría que acudir en ese caso a irme al metro. Que les digo, o sea, yo en esta cuestión de Uber y Didi los uso sobre todo cuando ya me cayó la noche y sé que ya voy a tardar más tiempo en llegar. Entonces, ahí yo no voy a tener elección, no voy a tener de dónde elegir qué servicio quiero y en qué servicio me siento segura. Y eso es todo por parte de esta lectura. Vamos a ver la última lectura, que es básicamente sobre los camiones de comida. Todos conocemos qué son los food trucks, que es básicamente un camioncito, un puestito que se pone en la calle. Y aquí la cuestión es que están operando sin licencias ni regulaciones. Esta lectura nos explica que ha habido un aumento de camiones de comida y está generando controversia entre los restauranteros y distintas personas porque están operando sin la misma regulación que ellos, que los restaurantes tradicionales. Mientras que una representante de la industria restaurantera está demandando que sean regulados, es decir, que les pidan la misma documentación para abrir su negocio, para manejar alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Los propietarios de los camiones defienden su modelo de negocio, eh, alegando justo que lo que ellos ofrecen tiene que ser de calidad. No pueden arriesgarse a ofrecer más bien un mal servicio o comida echada a perder o lo que sea que piensen los restauranteros que se puede dar si no están regulados. Y justo ellos se defienden diciendo, no, mira, si yo ofreciera un mal producto o un mal servicio, pues mi negocio quebraría simplemente porque la gente dejaría de venir. Y esto se relaciona justo con el ejemplo anterior, pero ahorita les voy a explicar por qué. La pregunta que yo tengo para ustedes en este ejemplo es, ¿ustedes consideran injusto que los camiones de comida operen sin la misma regulación que un restaurante?
Va a haber quien piense que sí, va a haber quien piense que no, pero vamos a ver. Aquí también les traigo los efectos a corto plazo. En los efectos de corto plazo, vemos que, ok, se regulan los camiones de comida con permisos y con licencias para que puedan seguir vendiendo. Es decir, ahora tienen que pagar licencia de uso de suelo, una licencia por manejo de alimentos, una licencia por residuos, por básicamente tirar basura y pagan todo eso, ok. Pero les digo, hay que tomar bien en cuenta la cuestión de los efectos a largo plazo. Estos efectos, les digo, como con una mente de emprendedor, un emprendedor lo suele pensar. ¿Qué pasa en los efectos a largo plazo si vienen todas esas regulaciones para los camioncitos de comida o para los puestecitos de comida que hay en la calle, por ejemplo? Primero, una cosa que pasaría es que subirían los precios de esa comida que ofrecen los camiones o los puestecitos en la calle, porque ahora tienen que pagar licencias y permisos, que pues esas licencias y permisos se tienen que pagar de algún lado. Y segundo, hay algo que afecta mucho a los emprendedores actualmente en el país, aquí en México, y es básicamente esta cuestión de las licencias y los permisos. Los negocios cierran. Los negocios dicen, mira, yo voy a terminar pagando más en licencias y permisos que en lo que me gasto para poder yo emprender, para poder yo hacer funcionar mi negocio. ¿Qué hacen? Cierran. Ahora, en vez de gastar, por ejemplo, en esta cuestión de abastecer su negocio, tienen que pagar toda esta cuestión de licencias y permisos. Y a final de cuentas, como les decía en el ejemplo de Uber, quienes terminan viéndose afectados somos los consumidores. Ahora tenemos mucho menos oferta de elegir comida, para el caso de los camiones de comida, tanto y también para el caso de Uber. Tenemos menos lugares de donde elegir y los emprendedores son también los que se llevan la peor parte. Justo para este ejemplo, les traigo un pequeño índice que hacemos aquí en Caminos de la Libertad para explicarles un poquito de cómo todas estas regulaciones y de cómo todas esta cuestión de licencias y permisos hacen que los emprendedores pues decidan mejor ya dejarlo ahí. Nosotros hacemos este pequeño estudio que se llama Emprender en México. Ese es el del año pasado, está por salir el de este año. Y este estudio justo mide la dificultad de hacer negocios en el país o en algunas ciudades mexicanas. Nosotros tomamos como ejemplo 62 municipios y de estos 62 municipios eh, nos ponemos a revisar qué tantas licencias y qué tantos permisos necesitas tú para poner un negocio. Hemos visto que este es el estado, Sinaloa, que más se ve afectado por estos permisos. Aquí el tema está en que los permisos van desde, ok, tú para qué vas, qué uso de suelo le vas a dar a este local. Y ahí pones tú, voy a poner un restaurante. Y luego te piden, por ejemplo, trámites con protección civil o trámites con bomberos o un trámite que a nosotros nos parece una cosa completamente absurda, es el tamaño de tu anuncio, porque no sé si probablemente hay personas entre ustedes que sus papás han emprendido o que ustedes han emprendido, pero no sé si sabían que incluso por poner un letrero del tamaño que quieran, si es en lona, si es con luces LED, todo eso tiene un costo ante su municipio. Y lo que buscamos nosotros es justo con con este pequeño índice, es enfocarnos en qué leyes podemos buscar que se cambien para que sea más fácil abrir un negocio. Y justo algo que nos ponemos a revisar son todos este tipo de licencias y permisos que no tienen absolutamente nada de sentido, como lo es, hay un permiso que tiene que ver con la policía municipal. Y ustedes me van a decir, ok, bueno, pues ese probablemente
me va a servir para que pues anden vigilando y todo. Pero no, básicamente es para que la policía les dé permiso a ustedes de poner su negocio. Y estos trámites son los que nosotros estamos intentando hacerles llegar a los municipios de cada, de cada rincón del país que revisamos para que sean eliminados, porque nos dimos cuenta que todas estas regulaciones hacen que los pequeños empresarios no tengan éxito o busquen la forma de mejor decir, no, mira, ¿sabes qué? Ya vi que voy a pagar 3,000 pesos por mi licencia de uso de suelo. Ya vi que voy a pagar otros 4,000 pesos por mi licencia de construcción. Ahí ya van 7,000 pesos. Entonces, todos estos trámites se vuelven muy caros para los emprendedores que van surgiendo, que recién están empezando. Y esto hace que estos emprendedores decidan mejor dejarlo, mejor no voy a abrir nada, mejor me quedo con lo que tengo hasta este momento y me quedo pequeño. Entonces, cuando los estados tienen menos regulaciones, el éxito de sus pequeños empresarios es mayor. Actualmente hay una plataforma en México que se llama Sistema de Apertura Rápida de Empresas. Y justo este sistema de apertura rápida hace que ustedes como emprendedores ya no tengan que pasar todos estos, aquí se los pongo, por ejemplo, Sinaloa, les toma de 60 a 80 días obtener todos los permisos para poner un negocio. Y yo les pregunto, sobre todo a las personas que han convivido con algún emprendedor o que han sido emprendedores. ¿Ustedes creen que un emprendedor tiene todo este tiempo para abrir? No, es muy complicado. Entonces, al no tener este tiempo, deciden mejor ya dejarlo. Ya no voy a abrir algo formal, me voy a quedar chiquito. Y algo que nosotros buscamos es justo que este sistema de apertura rápida se implemente en todo el país. ¿Por qué? Porque este sistema de apertura rápida hace que todos estos trámites, en vez de los 60 o 80 días que les tomaría normal, les tome 3 días. Y hay estados en donde ya toma un solo día, en que te den tu licencia de funcionamiento. Ya con tu licencia de funcionamiento tú puedes operar, pero sigue habiendo municipios en el país en donde la cosa es muy complicada. Aquí en la Ciudad de México se tardan unos 15 días en darte esa licencia de funcionamiento. En el Estado de México también. Entonces, lo que nosotros pretendemos es insistirle a los municipios, mira, si tú reduces estos trámites a estos días y a estos costos, puedes hacer que tu municipio sea más próspero. Entonces, es para allá para donde vamos con este estudio, a decirle justo a los municipios de todo el país qué se puede hacer más si reducen las regulaciones a los emprendedores. Y eso es todo por esta presentación. Justo aquí despuesito les traigo un pequeño resumen de lo que hemos visto. Este resumen yo se los pongo aquí básicamente con una pequeña oración y les voy a contar más o menos qué fue lo que vimos desde el inicio. En el inicio vimos, con el ejemplo del McDonald's y con el ejemplo que les pedí que pensaran, donde ustedes van y rompen los vidrios, que la destrucción no va a traer prosperidad. Ya vimos que si ustedes van y le rompen los vidrios a sus vecinos porque su papá no tiene trabajo, probablemente hicieron que de alguna manera las personas de los negocios que les decía, el panadero o la señora de la boutique, no pudieran crecer más su negocio y tuvieran que destinar ese dinero a reparar los vidrios que fueron y les rompieron. El segundo ejemplo que vimos fue el ejemplo de las alarmas que no dejan de sonar nunca y que son un mal producto de un emprendimiento. Estos emprendedores estaban buscando que se les financiara a través de créditos gubernamentales. La conclusión de esta pequeña historia es básicamente que todos los ingresos que nosotros, más bien que todos los ingresos del gobierno siempre van a salir de nuestro bolsillo. Y es ahí donde se ponen a pensar, ok, ¿por qué si Elías Ayub no quiso invertir
en ese negocio, nosotros no tenemos opción, porque al pedir justo los créditos gubernamentales, es básicamente ahí, imaginémoslo como una bolsita donde está todo el dinero de nosotros y no podemos elegir en qué se invierte o en qué no se invierte. Y en ese caso se invertiría justo en un proyecto que no es bueno o en un proyecto que no es rentable o en un proyecto que simplemente no sirve. Y ellos están exigiendo que se les pague porque tuvieron una gran idea. Para el tercer ejemplo, vimos la cuestión de que están intentando poner un precio máximo a los Ubers. Ahí la conclusión que quiero que se queden es que los precios los ponemos los consumidores. Les mostré la cuestión de la grafiquita, que en economía se llama básicamente la ley de la oferta y la demanda, y este es un juego donde em, hay dos variables que somos las personas los compradores, nosotros la demanda, y la oferta, que son las personas que te venden las cosas. Al nosotros entrar en ese juego con las personas que nos venden las cosas, se dan los precios, porque recuerdan la grafiquita que les estaba enseñando, esta interacción de nosotros dos como consumidores y oferentes o personas que venden, nos brindan un precio y les indican a ellos qué tanta demanda de productos necesitan para seguir vendiendo. Entonces, quiero que se queden con esta cuestión de que los precios los ponemos nosotros como consumidores y que al establecer justo los precios máximos no permite que tengamos una visión completa de qué es lo que necesitamos. Y justo quiero que piensen en los precios como un semáforo que le va a indicar, por ejemplo, a la persona que nos está vendiendo el producto si necesita vender más productos, si necesita comprar más productos, perdón, lo que les decía del ejemplo de la botellita. Es decir, si yo pongo de moda esta botellita, el señor va a tener que hacerse, el señor que me la vendió va a tener que hacerse de más botellitas para poder seguir vendiendo. Y es ahí donde entra la cuestión del semaforito que les digo, que es básicamente cómo funcionan los precios. Y por último, la última lectura nos deja como conclusión que reducir las regulaciones a los pequeños empresarios va a traer mayor éxito. Y esto les digo, lo podemos ver desde que aquí en Ciudad de México es muy complicado ir tú y abrir un negocio en menos de tantos días, de 20 días. Entonces, todas estas regulaciones no solo afectan al emprendedor en sí, sino que afectan a los estados o afectan a los países, porque no se crea prosperidad y no permiten que los empresarios, al tener su negocio, se actúe rápido. ¿Y qué es lo que justo con el índice, con el estudio, nosotros vemos la cuestión de que no solo les toma dinero, les toma tiempo. Y yo les decía, un empresario lo que menos tiene es tiempo. Entonces, lo que quiero que se queden aquí es la cuestión de que tantas regulaciones hacen que no haya prosperidad. Y eso es básicamente el taller que les traía hoy. No sé si hay alguna pregunta. Les recuerdo que también les van a pasar una tarea al final, ya bien al final del taller, y que se la tienen que pasar a sus profesores. Muchas gracias, Mirna. Si desean hacer alguna pregunta, ya saben, pueden acercarse los que tienen la posibilidad de acercarse a la computadora y abrir el micrófono y leerla, o la pueden escribir en la cajita de preguntas y yo la leo al aire en vivo si quieren. O le pueden decir a sus maestros también y que sus maestros la hagan o que la escriban también. Aquí también les dejo el QR para que lo copien. Si tienen celular lo pueden hacer y si no, igual nosotros le mandamos en la tarea el QR también para que lo llenen. Ok. Y también sus maestros creo que se lo mandan también, entonces por todos lados se los hacemos Sí, llegar, sí. pero gracias, Mirna. De igual manera,
recordarles que la Fundación para la Educación Económica tiene redes sociales donde publican todo el tiempo sobre temas de economía, emprendimiento, finanzas, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir sobre estos temas. Y hay muy buen contenido. También tienen una página web donde tienen algunos cursos. Entonces sí les recomiendo que entren a checar toda la cuestión de economía que maneja la Fundación para la Educación Económica. Igual si tienen alguna duda, les dejo mi contacto por aquí y regreso al QR. Mil gracias, Mirna. A ti, Andrea. Vamos a darle un tiempito a ver si se animan. Hay una pregunta que hice muy interesante. Reflexioné sobre las manifestaciones en las que hay destrucción sin considerar que eso lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos. Justo. Y es lo que les decía, a veces no consideramos toda esta cuestión de los efectos a largo plazo, sino que los efectos inmediatos, si son buenos, los vemos. Pero cuando son efectos a largo plazo y ya traen más consecuencias que no suelen ser del todo buenas, ahí es donde ya nos tenemos que hacer una pausa y pensar si realmente esa decisión es una muy buena idea o no. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo poder saber si los precios son una reacción natural del mercado o si están intervenidos por el Estado? Si están intervenidos por el Estado. Normalmente son cosas aquí en México, sucede que son cosas que son públicas. Entonces, normalmente pasa con el precio de la gasolina, que está subsidiado, no es el precio real. El precio real sería un poco más alto de lo que es actualmente, porque la gasolina actualmente tiene subsidio y te digo, esta es una cuestión que es meramente pública y completamente pública. Sí, también yo pensaría que una buena señal para reconocer cuando un precio no es el real, sino el intervenido, por ejemplo, si se experimenta, claro, en condiciones donde no ha habido algún desastre natural ni Sí, nada, claro. si se experimenta escasez. Entonces, por Escasez. ejemplo, si ves que hay un producto, generalmente son de primera necesidad, que están escaseando o que se limita, digamos, la compra por persona a no más Ujú, de tantos. Y la otra señal, aparte de esa, que pudiera indicar que es un precio intervenido, es cuando se hacen mercados negros de ese ujú, producto. ujú. Entonces yo diría, bueno, si se experimenta escasez, claro que no se deba a un desastre natural o algo así, o si se crea un mercado negro, probablemente estemos hablando que sea un Ujú. precio intervenido. No sé qué comentario tienes, Mirna. Y ahí con Mercado Negro, el ejemplo más sencillo es hace mm, de lo que pasó con el alcohol en Estados Unidos. Hubo una prohibición del alcohol en Estados Unidos porque dijeron ya nadie puede tomar, nadie puede seguir echándose sus copitas en la tarde. Entonces, pues está completamente prohibido. Y lo que se generó fue que distintas personas empezaran a crear básicamente sus fábricas de alcohol. ¿Y qué implicaba esto? Que eran en lugares que no tenían pues ningún tipo de higiene, era hasta algo peligroso de tomar. Y se crea, como dice Andrea, un mercado negro. Este mercado negro pues es básicamente, o sea, como está prohibido, tú lo vendes por debajo del agua y tienes contactos o personas que saben quién lo vende. Eso es básicamente un mercado negro. O el otro ejemplo fue, por ejemplo, en pandemia, que recuerdo que al inicio de la pandemia estaba esta creencia, o sea, no es que era creencia, era un hecho que, digamos, el stock de mascarillas
no era suficiente para la necesidad que teníamos millones de personas en el mundo de usar mascarillas. Entonces decían, bueno, como no hay suficientes mascarillas, solo se puede vender una o dos por persona a un precio para que alcancen para todos. Como que si no se pudiera ampliar el stock de mascarillas, Mm, como que si el stock de mascarillas fuese fijo y esas son las únicas mascarillas que ujú, hay en el mundo y ya no pueden haber más. Al contrario, en lugar de, bueno, sí, el precio de las mascarillas en un principio va a aumentar muchísimo, pero eso va a crear un incentivo para que mucha gente comience a producir mascarillas y se aumente. ujú, ¿Qué ujú, fue lo que terminó pasando? En un principio yo me acuerdo que teníamos hasta chats de WhatsApp o sí, de Telegram así clandestinos de una persona que fulano tiene una caja de mascarillas que se importó de no sé dónde y las está vendiendo a tanto y entonces uno se abastecía hasta que empezó a ser tan rentable y hasta mascarillas con dibujitos y elegantes y no sé qué, que ahora después lo que hubo fue una sobreoferta de mascarillas que sí, casi que te las regalaban en todos lados. Entonces, ese me parece que también es un buen ujú, ejemplo, o sea, que muestra las dos caras, tanto la fase de escasez, la fase en la que se crea el mercado negro y la fase en la que se libera y tenemos mascarillas muy baratas que hasta las sí. regalaban en Sí, todo. ya justo la cuestión de las mascarillas, las KN95 que eran las wow, ¿no? Que en ese Ujú, momento durante la pandemia yo me acuerdo que estaban arriba de 300 pesos aquí en México. Ahorita vas afuera del metro y te venden una mascarilla de esas, un cubrebocas en 10 pesos. Ya no cuestan más que eso. Y claro, claro, hay marcas que tienen un precio distinto, pero es básicamente por la marca que tiene. No es una cuestión de que sea escaso el producto. buenísimo. Bueno, nada, Mirna, muchísimas gracias por tu participación, por tu conferencia, fue muy esclarecedora. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Especialmente agradezco a todos los maestros y todo el personal de Fundación Azteca y de Plantel Azteca, porque de verdad son ustedes los que hacen posible que nosotros podamos llegar a los chicos y poderles llevar este mensaje a los chicos. Entonces, bueno, Ujú. nos vemos en la próxima sesión y espero que les haya gustado mucho. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Bye.